¿Qué tal amigos? Bienvenidos al canal Poe el Alquimista y un nuevo capítulo de Sobrenatural. El caso que vamos a contar en esta ocasión, digamos que está incluido en el marco de una investigación paranormal, pero no del todo dentro, me explico. Es como si yo fuera a investigar mañana un palacete en el que ocurren fenómenos extraños y todavía no he terminado de soltar las mochilas cuando ya está ocurriendo algo raro y por lo tanto no deja de ser una auténtica sorpresa. Además ocurre en un hotel, que son lugares que sobre todo para la gente muy aprensiva suelen dar miedo, ¿no? Cuando se habla de hoteles en los que ocurren fenómenos extraños. Es como si en el momento en el que estamos en la habitación, en mitad de la noche, tumbados en la cama, nos sintiéramos un poquito más indefensos, ¿no? De qué es lo que puede ocurrir, qué es lo que puede aparecer, qué es lo que puede pasar en el cuarto de baño. Hoy los protagonistas son Nani Prados y José Luis Carretero, fundadores y presidentes del equipo Raudif, un equipo de investigación y de divulgación. Nani y José Luis, bienvenidos al canal Poe el Alquimista. Pues bien hallado, José Manuel. Encantado de estar contigo aquí echando un ratito de los nuestros, que nos encanta, por cierto, de hablando de misterio, por supuesto. Buenas noches a todas, buenas noches José Manuel, que nada, encantado, como dice José Luis, encantado de participar en tu programa y desearte que sean muchos programas más, desde luego. Ya Claro. te seguí desde el primero, así que... Hay que decir ante todo que no vamos a poder dar la ubicación del sitio del que vamos a hablar, no por nada en especial, simplemente porque ha cambiado de dueños y por lo tanto vamos a mantener un poco en el anonimato, ¿no? Ese enclave concreto. Sí podemos decir que está dentro de la provincia de Granada, un municipio de Granada, y que allí pues ocurren al parecer cosas bastante extrañas. Me imagino, Nani, José Luis, que la primera vez que visitáis este lugar concreto es porque ya os habéis enterado de cosas que habían pasado allí, ¿verdad? Sí, pues precisamente fue en un programa de radio, conocido yo creo que por muchos oyentes tuyos, espectadores, no sé, en La Búsqueda, donde nosotros escuchamos a la persona que estaba encargada del hotel en aquel momento hablar precisamente de que había fenomenología en este recinto, en este inmueble. Nosotros conocíamos el hotel porque hemos pasado muchas veces por delante debido a que un familiar de mi mujer pues vive en la misma calle, además. Digamos que reconocí, cuando estábamos escuchando el testimonio de la testigo, reconocí los datos que estaba dando del lugar y lo reconocí inmediatamente. Entonces pues nos pusimos en contacto con esta persona y a partir de ahí pues comenzó un periplo de aventuras en aquel sitio, ¿no? Yo siempre comento cuando hago alusión a esta sección de Sobrenatural que lo importante no es la investigación en sí, porque ya hay programas que se dedican sobradamente a eso, sino las experiencias paranormales, pero claro, las experiencias en primera persona, mejor dicho. Pero claro, en casos como este, en el que vamos a hablar de un hotel en el que os ha ocurrido una experiencia personal, también es importante saber si allí ha ocurrido en el pasado algún tipo de acontecimiento luctuoso que pudiera explicar lo que se está manifestando hoy día. ¿De eso sabéis algo también? Sí, en principio nosotros entramos en el hotel de manera bastante escéptica, ¿no? Y no tenemos mucho conocimiento de la historia. Por supuesto entramos bastante desconocedores de que nos íbamos a encontrar primero allí y segundo, mucho menos de la historia de este hotel. Sí, habíamos escuchado que este hotel pues había tenido una actividad un tanto... Bueno, había mujeres de la noche que trabajaban en él y servía un poco llegó a servir un poco bueno, para estos fines, ¿no? Bueno, fue durante muy breve tiempo, la verdad. No fue, pero básicamente siempre se dedicó a para lo que se creó, un negocio de hostelería, ¿no? Uh-huh. Y fue con el tiempo y después de que nos ocurrieran los primeros fenómenos que ya entramos de cabeza y decidimos informarnos del lugar, informarnos de todos los eventos que hubieran ocurrido alrededor, el sitio donde estaban, donde se enclava, ¿no? Que es las estribaciones del Parque Natural de Sierra Nevada, ¿no? Y nos empezamos a informar también a todos los niveles, a nivel de hemeroteca, y empezamos a informarnos también con la gente del pueblo. Y sí es verdad que hay una cierta historia que convierte aquel enclave en algo bastante extraño de explicar, porque realmente es, en definitiva, ¿no? Es un enclave donde han ocurrido muchas cosas en diferentes capas de la historia, ¿no? Digamos que es un sitio bastante mágico dentro de la ciudad de Granada,
porque no solamente en este lugar ocurrieron cosas, tanto físicas dentro de la historia, sino también, digamos, esotéricas, paranormales. En este lugar, en un edificio contiguo, también están ocurriendo ciertas cosas que no se pudieron llegar a investigar porque no hubo permiso. Y te puedo contar también que en ese mismo pueblo, en esa misma ubicación, hay un cortijo que también ha tenido unos hechos también paranormales y fue investigado. De hecho, Cuarto Milenio estuvo también por allí investigando y está muy cerca de esta ubicación. Digamos que es como una especie de fuerza, ¿no?, que hay allí, telúrica o algo, sí, que conlleva a que ocurran este tipo de fenomenología, ¿no? Que hablamos no solamente ya de un enclave concreto como es el hotel, sino posiblemente de una zona marcada. Antes de entrar en el caso que nos ocupa, esa experiencia en primera persona, que además todavía nos pillaba con el aparataje a mano, sí me gustaría saber qué era lo que contaba la gente del entorno, la gente que había estado hospedada allí, o sea, cuáles serían los fenómenos que se han producido con mayor asiduidad en este hotel. pues sobre todo la fenomenología tenía que ver en definitiva, con voces. Se escuchaban voces, digamos, de manera incorpórea. Nadie empezó a grabar hasta ya pasado un tiempo aquellas voces, nadie hacía psicofonía, pero sin embargo sí se escuchaban, ¿no? Luego también ocurría una serie de incidentes, sobre todo en una habitación concreta, donde las puertas parecían atrancarse de una forma muy extraña, como si hubiera una fuerza que las mantuviera totalmente bloqueadas, y se ponía el hilo musical en marcha solo, y el ascensor, un ascensor que había pequeñito, subía y bajaba a destiempo y de manera arbitraria, ¿no? Y bueno, se conoce que había una serie de características en este hotel, porque hacía que la gente parecía que no quería hablar de lo que allí pasaba, ¿no? Pues se mantenía en secreto. Fue precisamente la mujer que estaba en aquel momento regentándolo, que empezó a notar cosas más extrañas de la cuenta, y también siempre estaba rodeado de un halo un poco de... Desaparecían cosas, y había un halo de mala suerte alrededor de ese hotel, en el sentido de que varias personas que lo habían tenido, pues le habían ocurrido una serie de circunstancias adversas, ¿no? Entonces, por lo tanto, estaba totalmente cargado de eventos, sobre todo paranormales, ¿no? Es cierto que, como ha dicho ella, desaparecían cosas y bueno, en definitiva fue lo que alertó a esta mujer para ponerse en contacto, digamos, un poco a lo loco con alguien que supiera esta fenomenología que pudiera ayudarla, ¿no? Vosotros vais a este lugar dispuestos a iniciar una investigación, pero parece que el fenómeno que más os llama la atención o el que más os sorprende es sonoro, es el escuchar una serie de voces. ¿Eso ocurre en algún lugar concreto del hotel? El foco, lo que nosotros solemos llamar el foco, está ubicado más bien en la planta baja del hotel. Digamos que es donde se encontraba la zona del comedor, que ahí es donde centramos toda nuestra investigación, porque estuvimos ahí pues un año entero, en diferentes días, diferentes horas, para hacer investigaciones con diferentes personas, o sea, para intentar lo que es socavar cualquier cosa que pudiera indicar que estábamos equivocados o que, en fin, y sobre todo también una de las cosas que hicimos, y ahora continúo diciéndote lo del foco, es abrir las puertas, digamos, a más equipos de investigación, porque claro, nosotros por aquellos entonces comenzábamos en este mundo, ¿no? Sí. Comenzábamos como equipo y queríamos comprobar si no eran nuestras mentes o ser tan inexpertos, ¿no?, en este tema, el que produjera ese tipo de voces, que solamente las escucháramos nosotros. Entonces decidimos abrir las puertas e invitar a equipos de investigación que quisieran involucrarse dentro de este sitio, investigarlo y nos ayudaran a saber si ellos también captaban las mismas voces, si veían las mismas cosas que nosotros veíamos. Y lo sorprendente es que no recuerdo exactamente cuántos equipos de investigación llegaron a ver. Total de 6. Un total de 6 o 7 equipos de investigación de diferentes zonas de la provincia y fuera de la provincia. Y todos captaron las mismas voces, diferentes registros psicofónicos también, algunas fotografías así un poco extrañas.
Y bueno, y todo, realmente todo, como te decía al principio, estaba ahí, el foco estaba en lo que es la zona del restaurante. En lo que es la zona de las habitaciones, pues en esta que se le decía la habitación del muerto, más bien fue una fenomenología que digamos... Sin explicación. Sin explicación, que más bien pues pasó pues cuando había más... Allí te puedo decir que a nosotros no nos ha pasado absolutamente nada, No. ni hemos sacado de esa habitación ningún tipo de material. ¿Y de qué manera se produce vuestro primer encuentro, vamos a decirlo así, con esas voces extrañas? Cuando os sorprendéis por primera vez estar escuchando algo que no es como cuando pones una grabadora, tú no escuchas nada en ese momento y luego reproduces esa cinta y resulta que se ha incluido una voz, sino que lo escucháis de manera natural, ¿no? ¿Cómo se produce esa primera vez? Pues mira, muy curioso, porque te voy a comentar, porque eso fue la clave que nos hizo decir, nos volcamos y vamos a investigar a fondo este sitio, ¿no? Este lugar. Porque como bien decía José Luis, nosotros entramos allí muy escépticos, ¿no? O sea, bueno, vamos a ver lo que nos encontramos. Puede ser que, ¿sí? Pues resulta de que esa noche nosotros íbamos a hacer una investigación en el hotel y queríamos que la persona encargada del hotel en aquellos momentos no estuviera presente por si era el foco que creaba o que llamaba este fenómeno, ¿no? Entonces quedamos con ella a las 12 de la mañana, 12 y media de la mañana, de un día normal de semana. Te comento, aquella zona es una zona de residencial, son tipos chalés, la gente no suele salir a la calle a hablar con los vecinos, no había niños, era horario escolar, como yo te digo. Y resulta de que nos vamos para allá con esta persona, vamos a que nos entregue lo que es las llaves para poder entrar tranquilamente por la noche, nos enseñe cómo va el cuadro de luces, etcétera, ¿no? Bueno, ya saliendo prácticamente del hotel nos quedamos en la zona de recepción y en la zona de recepción justamente enfrente hay una escalera que sube hacia la parte de las habitaciones de arriba y otra escalera que baja hacia la zona del restaurante. Estando José Luis, ella y yo en ese momento ahí hablando, escuchamos los tres al unísono un coro de niños hablando entre ellos, como bajando de la escalera hacia nosotros, pasan hacia nosotros y siguen hacia abajo, hacia la zona del hotel. En ese momento nos miramos los tres, ojipláticos totalmente. José Luis dice, no sé, reproduce tu palabra, eso que ha sido, que ha pasado, ¿no? Yo inmediatamente, como ya me conocen, soy muy loca, salgo corriendo en busca de algo, no sé el qué, bajo para abajo, no hay nadie, absolutamente nadie, salgo corriendo para la calle, no hay absolutamente nadie en la calle, vuelvo para adentro y nos volvemos a hacer la pregunta, ¿esto qué ha sido? Como te podrás imaginar, ese tipo de cosas ni lleva grabadora en ese momento, ni lleva absolutamente nada. Con lo cual fue la primera experiencia, digamos, mimofonía, que escuchamos los tres al mismo tiempo y la que nos dio pie a decir, no, aquí hay que seguir viniendo e investigando. Sí, de hecho nos llaman dos cosas sobre la marcha la atención, muy importantes. Una de ellas es que allí hay una resonancia tremenda, hay mucho eco. Sin embargo, estas voces carecían de eco. No había eco, eran como voces que estaban, no sé, proyectadas ahí, no sé, ¿no? Y luego otra cosa es que, claro, imagínate un tropel de niños, pues como 2 o 3 niños bajando la escalera. Están como hablando, interactuando entre ellos, como hablando. Pero sin escuchar los pasos, o sea, no escuchábamos los pasos de esa bajada que sería lo normal, ¿no? de niños. Y sí es cierto que escuchamos solo las voces que, digamos, nos dejan un poco, no, bastante perplejos. No entendimos nada porque ya te digo, era como una conversación que mantenían entre ellos, como cuando los niños salen del colegio, que salen todos hablando y escuchas el murmullo, pero no sabes qué están diciendo, ¿no? Sí, no se escucha ninguna palabra. Fue muy impactante, la verdad. Como bien dices, Nani, el hecho de que esto te pille por sorpresa, de alguna forma, pues te impide el poder grabar en ese momento. Fue una experiencia completamente insólita, algo que además no lo veíais venir, porque todavía no habíais comenzado la investigación, pero supongo que a partir de ahí, cuando esto ocurre más veces, ya sí os planteáis el tener cuidado y grabar, ¿no?, esas voces para poder luego mostrarlas, ¿no? De hecho, tomamos la costumbre de que meter llave en cerradura, ya llevar desde la calle la grabadora en mano, o sea que esa era nuestra costumbre. Sí, siempre, en todo momento llevamos una grabadora en mano, de la cual incluso sin estar en medio de una investigación, pues ya estamos captando sonido. Imagínate que, por ejemplo, van 2 personas o incluso una persona sola y se escuchan voces
que no tenían nada que ver con nosotros en esas grabaciones, y además se escuchan voces intentando, pues a lo mejor imagínate una conversación, vamos bajando la escalera y una conversación, e intentan meterse en la conversación, y además utilizando un poco el colchón sonoro de nuestra misma voz, o de los ruidos, de los chasquidos, de las pisadas. Han entrado un montón de intrusiones, ¿no? Que la gran mayoría de psicofonías que hemos podido obtener, la gran mayoría se metían dentro de nuestras conversaciones, o sea, parecen interactuar con nosotros, incluso hasta responder a lo que se estaba conversando en aquel momento, y otras van como a lo suyo, ¿no? Y sueltan alguna palabra o como si no estuviéramos allí. Entonces la gran mayoría son así, pero hemos sacado bastantes en las que son muy claras y dan mensajes muy fuertes y muy concretos, y la verdad es que una vez que comienzas a analizarlo en casa, te puedo asegurar que cuando analizábamos la psicofonía, aparte de las típicas peleas, dice esto, dice lo otro, ¿no? Lo típico, los bellos eran completamente de punta, porque cuando descubrías lo que tú creías entender y en la psicofonía, sí, era asombroso, y más cuando ya no es lo que tú crees entender, es que como ya verás, ¿no? Como tú tienes las psicofonías que te hemos pasado, son muy claras, no dejan lugar a dudas de lo que están diciendo. Y te puedo asegurar que esas no son nuestras voces, ni ninguna voz de la que ninguna voz conocida. Porque no, porque de hecho hacíamos mucho aislamiento, porque ese era un lugar muy, muy grande. Entonces había zonas en las que podíamos dejar completamente todo el material grabando perdón, y dejarlo completamente aislado. Y hemos sacado, como ya te decía, más psicofonías cuando interactuábamos y estábamos hablando que cuando dejábamos material a solas. Digamos que como sí, el proceso para como que querían estar acompañados, me río sarcásticamente, claro. Pues si os parece, vamos a seguir escuchando algunas de esas inclusiones. Yo te ofrezco hablar, ese es el mensaje. ¿Qué impresión os da en cuanto al tipo de voz? Nos parece que una voz de una mujer joven interactúa en ese momento en la grabadora. Esta intrusión está sacada en mitad de un gran silencio, de bastante tiempo de silencio, yo creo que como una hora de silencio, en la cual no se escuchaba nada porque en esa ocasión se puso la grabadora durante bastante tiempo sola. Y no se gastó nada, casi nada en esa grabación, exceptuando esa intrusión. Esa intrusión además tiene un tipo de connotaciones. Lo primero de todo, que el acento que parece tener no era ni mucho menos granadino, habla como de una manera como del norte, ¿no? Nos referimos al norte, Andalucía, para sí, porque en Andalucía ya sabes. Muy bien pronunciada Z y la vocalización, ¿no? No tiene nada que ver con nuestro acento. Por supuesto, no era nadie que hubiera allí, porque además esta fue recogida en invierno, y esta fue además recogida en un momento en el que había llovido previamente y había un gran silencio y no había nadie. Allí te puedo asegurar que no había nadie, porque es que además allí solo sube gente a los fines de semana, porque tienen sus pequeños o sus grandes chalés por allí cerca y en vacaciones, ¿no? Y nos quedamos totalmente perplejos, ¿no? Porque de hecho esta voz es una de las que se nos repite, sí, y es digamos una de las voces que más colaboran con nosotros, y digamos que siempre que se ha manifestado la hemos escuchado más clara, y digamos que es con la que más hemos tenido una comunicación, cierta comunicación, ¿no? Y parece como muy cantarina, ¿no? Yo te ofrezco hablar, ¿no? ¿Eso es una constante también en el resto de inclusiones? No, hay una voz femenina que nosotros precisamente le llamamos la cantarina. Llegamos a catalogar las voces. Sí, hay siete huellas sonoras diferentes, con 7 características sonoras diferentes y 7 formas de vocalizar también distintas, ¿no? Por lo menos. Y luego hay otras intrusiones de voces que no sabemos qué dicen, pero son totalmente, o sea, no te sabía explicar, pero se te ponen los pelos de punta, porque parecen voces de algo que no es humano. Si son unas voces extremadamente graves, no se entiende lo que dicen, pero dan bastante miedo, tienen una profundidad, son como roncas,
y las solemos encontrar bastante. Y luego estos 7 personajes o estas 7 huellas sonoras diferentes siempre se nos repiten en diferentes ocasiones. Y sobre todo es muy curioso que hay una que le llamamos nosotros la cantarina, porque siempre que habla o bien tararea algo o bien dice una frase con un tono realmente pues como si estuviera cantando, ¿no? Vamos a escuchar otra inclusión. Lo hemos oído también 3 veces, el mensaje es algo así como me mandaste con las sombras y ya estoy aquí. Da la impresión también como de cierta musicalidad de fondo, ¿no? A la hora de pronunciar. No sé si es la misma voz catalogada como la cantarina o no. En la cantarina. Es la cantarina. La cantarina. Y además tenemos otra muy parecida en la que también dice como una frase. Es muy extraño porque decía, ahí en ningún momento nosotros aislábamos la mayoría de las veces los sonidos. Cuando alguien hacía un sonido que no estaba catalogado, pues nosotros poníamos una marca, obviamente con total seriedad, ¿no? No dejamos que hubiera ningún tipo de broma de por medio, y mucho menos que una persona se pusiera a tararear ni a cantar nada allí. De hecho, esta cantarina, en una ocasión, con un grupo de investigación con Córdoba Misteriosa, que estuvo investigando con nosotros, estábamos en mitad de la investigación, todos sentados en el suelo del salón, los aparatos puestos, y de repente, o sea, nadie dijo nada a nadie. De repente empezaron a mirarse 2 o 3 personas de las que habíamos allí sin decirnos nada. Y es que habíamos escuchado precisamente el susurro, el cantar de esta voz cantarina, pero nadie sabe identificar lo que decía. Tarareaba. Y entonces todos se quedaron mirándose y se preguntaron, ¿has escuchado lo que yo? Yo he escuchado algo. ¿Tú has escuchado lo que yo? Sí, de hecho, dilo tú primero. Y claro, una mujer, para no darnos pistas, claro. Y todos habían escuchado exactamente el mismo sonido de esta mujer cantarina, pero no sabían identificar lo que estaba diciendo. O sea que fue otra mimofonía de las que pudimos escuchar allí. Bueno, el siguiente mensaje yo creo que es impresionante, lo vamos a oír y ahora lo comentamos. Te voy a matar, te voy a matar, te voy a matar, te voy a matar. Es clarísimo también, te voy a matar, un mensaje que yo creo que os dejaría un poco frío. Yo no sé si teníais que dormir luego allí en el mismo hotel. No, por fortuna no, aunque hubo varios intrépidos que sí pasaron la noche allí, pero nosotros pasamos una noche solamente y en la habitación esta que te digo no fue tampoco para tanto. Yo hubiera pasado más miedo quizá abajo, sí. Pero esa voz esa psicofonía que acabas de poner, es una de las que nosotros denominamos amenazantes, ¿no? Porque no es la primera vez que hablan de te voy a matar o te mataré. O sea, son una de las voces que nosotros catalogamos como amenazantes, ¿no? Y la verdad es que cuando estás escuchándolo con los cascos, cuando estás haciendo la limpieza y escuchas esa voz hace... Sí, nos llegan a increpar incluso, ¿no? En este preciso instante que se recogió esta psicofonía, había otro grupo también, por medio, y en esta ocasión esta voz no la escuchamos nosotros, ¿no? Pero parece ser que no estaban, digamos, muy contentos con que ciertas personas estuvieran allí, o no se sentían a gusto y bueno, o empezaron directamente a amenazar. Se utiliza mucho la palabra muerte, la palabra tumbas, la palabra cadáver. Cava aquí. Nos daban indicaciones incluso. En las piedras. Sí. Cava aquí. Y el tema de la muerte estaba muy presente, ¿no? Y en contraposición a eso, parece ser que había otras voces como mucho más amables, tanto de niños como de mujeres, que no entraban para nada en ese tema, ¿no? Hablaban de otro aspecto diferente, ¿no? Las voces de los niños nos saludaban. Tenemos algunas que nos decían hola.
Cuando entrábamos a investigar, algunas veces sí se ha llegado a escuchar mimofónicamente un hola con la voz de un niño o de una niña. Y en el momento en el que escucháis una voz de esta amenazante, o si no la escucháis directamente cuando la reproducís, ¿llegáis a tener miedo? O sea, ¿os entra miedo cuando sentís que hay una presencia que os toma como seres bienvenidos? Por mi parte, miedo no. Mucho respeto sí. Miedo no, porque, bueno, están ahí, alguna razón habrá por la que están ahí, que hemos intentado averiguar. Nosotros vamos con todo el respeto a escucharlos, tratar de ayudarles, sacar algo en claro. En miedo, no. O sea, a ver, no te voy a decir que no muy firme, ¿no? Pero que más bien es eso, respeto, es decir, ojito, a ver, esto que es que esto es una cosa que no... Sí, sobre todo... Y pena, sobre todo, mucha pena. Mucha pena. Eso sí es Habiendo cierto. conocido un montón de eventos y hechos luctuosos que pasaron por ahí alrededor, en el cual pues se mataron personas. En otro momento también había una mujer desaparecida que nunca se volvió a saber de ella. También encuentran muy cerca de allí un cadáver en el año 1988, en agosto. Aquel sitio está muy ligado a eventos de la Crónica Negra, un poco de Granada, ¿no? Y bueno, pues sentimos un poco de pena o de lástima de que hay ciertas energías que parece ser que siguen recordando algo que ocurrió en el pasado, ¿no? Y parece que están atrapadas, ¿no? Y de diferentes épocas. De diferentes épocas. Pues sí, porque también descubrimos un montón de hechos relacionados con la guerra civil. En la guerra civil, la posguerra, porque por aquellos aledaños pues actuaban los maquis, los famosos maquis, que se daban al monte por aquellas inmediaciones, y concretamente una partida de maquis muy conocida, ¿no?, en Granada, ¿no? En definitiva, pues bueno, la Guardia Civil los fue también deteniendo, y alguno también murió por ahí cerca, ¿no? Entonces, decirte que aquello es un triángulo, nosotros en definitiva hay un triángulo que de hecho y eventos luctuosos que han ocurrido por ahí cerca, y estas voces pensamos que están ligados a ellos de alguna manera, ¿no? Bueno, vamos a oír una última inclusión, vamos a escucharla y ahora la comentamos. ¿Dónde queréis? Bueno, también bastante clara, dice, les han nombrado. Vosotros le habéis puesto un poco el apodo de voces electrónicas. ¿Por qué exactamente ese término? Sí, el término de voz electrónica es porque parece ser una voz que verdaderamente, si no hubiéramos recogido nosotros estas instrucciones, pensaríamos en definitiva que puede estar incluso generada por algún sintetizador o algo, ¿no? Porque son voces que no tienen una connotación totalmente humana ni similar. Vienen como dentro de una onda sonora que parece acercarse desde lejos. Un sonido que empieza como algo, como un pitido, muchas veces, y en otras ocasiones surgen de ruido blanco, un chasquido. Antes de ese tipo de intrusiones, hay como una especie de chasquido. Sí, es como... Y ahí comienza ya la intrusión, ¿no? Generan como un sonido electrónico que suena como... Es como una especie de... no sabía catalogarlo. Un sonido electrónico, y estas voces a continuación entran, ¿no? Esta voz totalmente robótica, o parece robótica, y es cierto que en alguna ocasión han entrado voces muy similares. Hay una que nosotros le llamamos casi cariñosamente también el duende, porque parece ser una voz muy extraña, una voz como fingida, y también tiene una connotación electrónica y totalmente como si verdaderamente estuviera generada por ordenador, por ejemplo, ¿no? Pero claro, ahí lo primero y principal es que no había, por un lado, ya cuando estábamos no había luz, estaba cortada la luz totalmente, y en el sótano concretamente donde se recogían estas instrucciones, ni siquiera, porque hemos hecho varios barridos, no entraban ni siquiera ondas de radio. Allí de hecho no había cobertura, Pues no había cobertura de móvil.
Y entonces es muy curioso, estas voces son muy curiosas. Y estas de índole electrónico, pues más todavía. Me imagino que un año de investigación dio para mucho. Supongo que la conclusión a la que llegaste, y si es que se puede llegar a alguna conclusión, es que ese pasado luctuoso de alguna manera se está representando por medio de este tipo de voces y de ese tipo de fenómenos, pero supongo que ya a partir de ese momento no se ha podido hacer ninguna investigación y sobre todo ahora, ¿no?, que ha cambiado de dueño. Aquello está cerrado por completo a investigadores, ¿no? Totalmente cerrado. De hecho, nosotros terminamos la investigación y no se volvió a investigar más y sobre el 2015 ya no, sí, y no dejamos de subir. Dejamos de subir por eso, porque, en fin, ya empezó a cambiar de dueño y tampoco nosotros ya no teníamos más interés, porque el interés siempre sigue. Pero después de aquel tiempo y como teníamos bastante material almacenado para todavía seguir analizando y tal, pues dijimos de parar una temporada hasta ver qué pasaba con este lugar, ¿no? Y bueno, pues las cosas son como son y a día de hoy pues no se puede entrar ni se puede poner nadie en contacto con esta persona que tiene ahora este sitio, porque es totalmente negada a estos temas. Bueno, pues antes de despediros, sí os quiero felicitar por un detalle que habéis comentado al principio de esta conversación, y es que en su momento, cuando empezáis a investigar este caso, invitáis a otros grupos de investigación, algo poco habitual. Sabéis que en este mundo del misterio los grupos están siempre enfrentados como jaurías y sobre todo con algo que a mí no me gusta para nada, el sentido de la posesión, ¿no? Es decir, este caso lo he investigado yo en primera persona y por primera vez, con lo cual es mi caso, ¿no? Y no quiero que nadie se acerque a él. Y la verdad es que uno se sorprende cuando ve a gente como vosotros, que estáis abiertos a compartir los lugares, las investigaciones, que os felicito por ese afán por compartir esas historias, y por supuesto también os agradezco el que hayáis participado en este capítulo de Sobrenatural, contando esa curiosa experiencia auditiva, el haber escuchado esas voces así simplemente, a simple oído, y que además no os dio tiempo casi, como antes decía, ni a soltar las mochilas. Nada más llegar allí ya escuchasteis esas voces extrañas. Así que os agradezco muchísimo, Nani, José Luis, vuestra presencia en este capítulo de Sobrenatural. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Hay mucho más que contar de este sitio, porque hay fotografías incluso que salieron en periódicos y tal, y hay muchas historias todavía que contar, pero que en fin, que muchísimas gracias por darnos este espacio para poder expresarnos y nada, deseando de tenerte por aquí por Granada. Ya nos veremos, pues muchísimas gracias, un abrazo, amigos. Un abrazo. Y nosotros volvemos en un próximo capítulo de Sobrenatural en el canal Poe el Alquimista. Un saludo, amigos, adiós. Bye bye.